y lleguen, que sea un factor de transformación y no solamente un factor de educación profesional, que es lo que yo creo que sucede, ¿no? O sea, como que el aspecto clave de la educación universitaria, que es la posibilidad de transformarnos y transformar a las personas que ingresan para convertirlas en líderes potenciales y a partir de ahí manifestarse en el liderazgo social, político, es una tarea que las universidades están absolutamente en deuda, a mi modo de entender. Tenemos una cultura débil en lo social, seguimos siendo individualistas, es como si el factor inmigratorio, lo que se discutía en las primeras décadas del siglo XX, siguiera tan vigente como en esa etapa. Y es necesario que tomemos conciencia y la tomaremos de a poco hasta que vayan dando saltos cualitativos, ¿no? Yo estaba leyendo, por ejemplo, y no voy a abundar mucho en esto, cuando termina el ciclo de Roca, ¿no? Aparece Roca y Sáenz Peña después de una tarea de Zappa muy bien hecha por Figueroa Alcorta. Y lo que descubrí de Roca y Sáenz Peña, un político que sabemos que creó la ley electoral de la lista incompleta, es que en realidad tenía una coherencia del tiempo increíble. Se podría estar de acuerdo con él o no, pero cuando uno lee sus escritos desde los 90, fines de los 80 en adelante, había sido uno de los políticos más coherentes que había tenido nuestro país, y cuando él llega a la magistratura lo que hace es bajar a tierra esa coherencia. Nosotros hemos invitado esta noche a Hércules Felipa, que no lo voy a presentar todo, lo va a presentar nuestra vicepresidenta, y de paso quiero agradecer nuevamente a todos, ¿no? Porque hay gente de Río Tercero, en Ciales, hay gente de Villa María, gente de Villa Rosario, ¿no? O sea, y resalto del interior porque, digamos, es la inquietud por estar. Pero no quiero decir por qué lo hemos invitado a Hércules. En primer lugar, porque iba a cerrar el año pasado y tuvo un accidente y no pudo llegar. En segundo lugar, porque no solamente por su carácter de presidente de la ONU, sino porque Hércules, a quien conozco hace muchos años, yo creo que alguna vez fui profesor tuyo en alguna cuestión, representa, yo diría, y esto no es una cosa que no he dicho en ninguna reunión previa, y muchos de ustedes vienen, representa el arquetipo del liderazgo y de las personas que yo creo son importantes en la vida pública. No es un ingenuo, es un empresario con una vasta trayectoria, por algo es presidente de la UIT, y marca, digamos, en esta invitación, y esta es la inquietud, y con esto lo voy a dejar a nuestra vicepresidenta, que estamos en una sociedad capitalista, y que una sociedad capitalista se vale del mundo empresario. Y el mundo empresario también define valores y también modelos de desarrollo. La integración de modelos de desarrollo es entre el campo de la política y el campo del mundo del crecimiento y de la inversión. Cuando eso no va de la mano, las sociedades resultan tumultuosas, se alteran y no sabemos bien qué predecir o qué va a pasar en el futuro, así las condiciones sean inmejorables. Así que yo les agradezco la presencia. Con estas palabras les dejo las inquietudes que hacen a la vida aislada y les pido a nuestra vicepresidenta que presente a esto. Eduardo ya presentó prácticamente a Hércules Felipa, que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, presidente de Manfrey, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, del año 2001 al 2009 presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, del año 2004 al 2010 presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina, y del año 2008 al 2011 presidente de la Agencia Pro Córdoba, organismo público-privado para la promoción y exportación. Bueno, te voy a hacer la palabra. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos los que esta noche nos están acompañando. La verdad que para mí estar compartiendo esta cena con ustedes es un enorme placer, una enorme alegría, pero también ante tan calificado auditorio me genera un poquito de esa cosquillita que le decimos. Pero bueno,
Vamos a tratar de poder hacer una exposición que esté a la altura de las circunstancias. En este contexto tan especial que hoy le toca vivir a la Argentina, el rol que le toca al empresario, evidentemente que no es sencillo, es un rol complejo, que yo hace unos días lo califiqué como una verdadera carrera de obstáculos, donde cada día tenemos un obstáculo diferente que de alguna manera hay que tratar de plantear. Y precisamente por ser una convocatoria, la de esta noche, de una sociedad latinoamericana de estrategia, si bien es cierto que en mi exposición voy a abordar algún tema que tiene que ver con la coyuntura, pero sí me gustaría expresarme en cuanto a la visión que debemos tener, o por lo menos que tenemos en el largo plazo. Y más bien los temas de coyuntura, las cuestiones que querramos seguir planteando, lo podemos hacer en el debate posterior, porque me parece que lo más importante de todo esto, más allá de lo que yo puedo decir, y no quiero tampoco ser ni pesado ni aburrirlo, pero me parece que lo más constructivo podría va a ser en el intercambio de ideas. Y lamentablemente Argentina es un país que está en un proceso constante de transformación o de refundación, como muchos lo quieren llamar, que yo muchas veces digo más que refundación, es refundición. Cada gobierno que asume, lo que estaba hecho estaba todo mal y hay que volver a empezar a hacer todo de nuevo. A diferencia de otros países en donde las cosas malas se cambian y las cosas buenas se siguen mejorando. En la década del 90 tuvimos muchas cosas malas que son criticables y hubo algunas también que no estuvieron tan mal. Lo mismo que nos pasa ahora. No todo está tan mal, pero tampoco todo está tan bien. Yo creo que hay muchas cosas que en un contexto tan favorable como que hoy estamos viviendo, me parece que tendríamos que cambiarlo para realmente aprovechar esa coyuntura extraordinaria y fenomenal, sin precedentes casi, que está teniendo la Argentina en el contexto externo. Y si dentro de eso analizamos lo que pasó en nuestro país en los últimos 100 años y analizamos todas las crisis sistemáticas que tuvimos, fueron más los años o los periodos de crisis que los años de bonanza, con la diferencia que esas crisis están siendo cada vez más recurrentes, con periodos de tiempo cada vez más cercanos en el tiempo. Y yo creo que cuando analizamos las causas de esas crisis, son muy diversas, son muy heterogéneas, y en donde cada uno de los que formamos parte de esta sociedad tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Pretender echarle la culpa de todo lo que nos pasa únicamente a la dirigencia política, estaríamos cometiendo un gran error. Y entonces, ya para entrar en el tema que hoy nos convoca, que es la importancia que tiene la industria, y más para una provincia como Córdoba, donde tiene una larga tradición industrial. Hablamos de Córdoba, y Córdoba es sinónimo de industria, pionera en la industria aeronáutica, pionera en la industria automotriz, con un complejo agroalimentario realmente único, con una serie de ventajas comparativas que realmente nos diferencian de otras provincias. Primero, por ese perfil productivo tan heterogéneo, en donde con 4 o 5 sectores se genera el grueso del producto geográfico interno.
pero además con sectores nuevos que han aparecido en los últimos años, como es el sector tecnológico, los sectores de los servicios, el sector del turismo, que realmente están haciendo un aporte importante al producto geográfico cordobés. Y ahí, precisamente, debemos observar que ese elemento diferenciador por esa tradición industrial que tiene nuestra provincia es donde precisamente la importancia social que tiene la industria en el entramado socioeconómico. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de que los países crecen. De hecho, en Argentina hemos tenido periodos muy largos y este periodo en el cual estamos viviendo con un alto nivel de crecimiento económico. Sin embargo, podemos crecer económicamente, pero eso no significa que teniendo crecimiento económico tenemos desarrollo económico al mismo tiempo. El desarrollo tiene que ver con aspectos vinculados a la calidad de vida de las personas, a cuestiones que tienen que ver mucho más con el aspecto humano. Por eso digo que si nosotros aspiramos a un modelo industrial sustentable, si bien es cierto que hoy es una palabra que está de moda y al mismo tiempo está muy bastardeada, pero debe ser un modelo industrial con sustentabilidad social, a pesar de que es un término que hoy esté extremadamente bastardeado. Y muchas veces en esto se habla de la pobreza. La pobreza no es una cuestión que la vamos a resolver con datos estadísticos. Que la pobreza bajó tantos puntos, que tenemos menos cantidad de pobres y demás. Ni siquiera tampoco es una sensación como por ahí nos quieren hacer creer. El tema de la pobreza es un tema que merece ser encarado de manera seria, de manera profesional, de una manera no populista y realmente encontrar las soluciones para poder revertir este flagelo que está produciendo estragos en nuestra sociedad. Y la mejor forma para combatir la pobreza es generando trabajo genuino. No existe otra cuestión. Entonces, ahí cuando llegamos en este aspecto, tenemos que analizar una cuestión que tiene que ver con un aspecto mucho más macro. ¿Qué manera, qué forma, cuál es el modelo que queremos de nuestro país para estar insertado al mundo? Si pretendemos vivir en un país aislado, o de que tenemos que vivir como lo nuestro, como muchas veces se ha planteado, y estar aislado del mundo, realmente estamos teniendo una visión que yo la considero equivocada, y puede, como tal, no ser la correcta. Pero hoy el mundo está viviendo un proceso de integración, fundamentalmente como consecuencia de las tecnologías que hoy existen, y no querer entender este fenómeno me parece que no estamos entendiendo una cuestión fundamental de lo que está pasando. Podemos estar de acuerdo en distintos regímenes que tienen que ver con alguna ideología. Ahora, la forma de relacionarnos con el mundo no tiene que pasar priorizando aspectos ideológicos, sino tiene que pasar por priorizar aspectos estratégicos que tienen que ver con los intereses del país. Y en ese sentido, me parece que es muy importante observar lo que hoy está pasando en el mundo. Y estamos viendo cómo, a una velocidad cada vez mayor, se está dando un corrimiento de ese eje político y económico que estuvo siempre en Occidente, se está trasladando hacia Oriente. Y yo ahí quiero resaltar otra cuestión que tiene que ver con la teoría de que el mundo se nos está cayendo encima. Y con eso que yo voy a plantear, me parece que es exactamente al revés. Porque cuando vemos ese corrimiento
de ese eje político y económico, y vemos que el punto geográfico fundamental en donde se concentra esta crisis, más bien de tipo financiera, es precisamente en Europa. Y los países que más comercio tienen con Argentina, si bien es cierto que están creciendo a menores tasas, pero aún siguen creciendo, con lo cual eso, más allá de ser una amenaza latente para Argentina, se convierte en una enorme oportunidad, que es ahí a donde tenemos que aprovechar realmente para ese buen contexto externo poder potencializar nuestra fortaleza. Y entonces ahí digo, Córdoba, con un perfil productivo tan heterogéneo, como le decía recién, donde hay sectores que son fundamentales, como el automotriz, con todo el complejo metal mecánico, con la industria alimenticia, en donde realmente Córdoba tiene una fundamental importancia, pero no son los únicos hechos que nos dan una ventaja comparativa. Si nosotros vemos en Córdoba que además de tener ese perfil productivo, tenemos universidades, tenemos centros de producción y generación de conocimiento, que no lo estamos aprovechando en toda su potencialidad. Y ahí quiero resaltar otro concepto que tiene que ver con la percepción que tenemos la mayoría de los argentinos con respecto a que Argentina es un país rico porque disponemos de muchísimos recursos naturales. Y hoy la riqueza de los países pasa por otra cuestión que no tiene tanto que ver con los recursos naturales, sino con la disponibilidad de conocimiento. Y ahí la importancia que tiene tener en Córdoba centros de producción de conocimiento, y que es ahí donde debemos trabajar para afianzar y estrechar vínculos entre esos centros de conocimiento y el sector productivo. Por ahí a veces nos encontramos que tenemos científicos e investigadores de primerísimo nivel, pero que a veces están trabajando sobre cuestiones que no van a ser nunca utilizables en el sector productivo. Creo que esa es una cuestión realmente importante y que debemos trabajar en ese sentido. Tener las universidades que tenemos, los organismos de investigación que tenemos en Córdoba, no cualquiera lo tiene. A mí hace algunos años me tocó visitar Canadá, en donde precisamente esa visita era en las sociedades internacionales de desarrollo económico, y cómo a partir del año 83 han hecho todo un trabajo regional de definir cuáles eran los sectores que tenían potencial de crecimiento. Y al lado de cada parque industrial han creado los parques tecnológicos para ponerlo a disposición de esos parques industriales, como para que les sirvan como organismos de investigación y desarrollo en función de las necesidades que tenían estas industrias. Parece que es un claro ejemplo y que puede ser totalmente trasladable a nuestra Córdoba. Otra de las ventajas que digamos que, si bien es cierto que tenemos muchísimos desafíos por delante, pero tenemos grandes oportunidades, es que Córdoba, por ese perfil productivo que yo recién mencionaba, tiene una gran dependencia, que por ahí a veces puede calificarse como una debilidad, pero yo diría que es una fortaleza, como el mercado brasileño. Brasil en pocos años va a convertirse en la quinta economía mundial, con un nivel de consumo realmente impresionante, con sus 240 millones de habitantes, que necesitan consumir alimentos, que necesitan consumir materias primas, que si bien ellos son grandes productores, pero en la medida que el consumo aumente en ese país, no les alcanza para proveer toda esa demanda. Y bueno, ya que estoy hablando de las oportunidades, creo que también me parece que hay que hablar de los desafíos. Y acá voy a entrar muy rápidamente a hacer un repaso de cuestiones que sí que tienen que ver más con la coyuntura. Si hoy analizamos uno de los principales problemas que tiene la actividad industrial
Y quienes me escuchan por ahí hablar a mí me dicen, tiene siempre el mismo cassette, bueno, dos cassettes, un CD o un pendrive. Y es el tema de la pérdida de competitividad. Es una cuestión que realmente hoy afecta de sobremanera a toda la industria, mejor dicho, a toda la economía, pero la industria fundamentalmente. Y cuando hablamos de pérdida de competitividad, muchas veces se asimila la competitividad únicamente con el tipo de cambio. Yo siempre me he definido como un antidevaluacionista, diciendo que los problemas de competitividad no se solucionan únicamente con el tipo de cambio. La verdad que hoy el atraso cambiario es tan evidente y es tan grande que ya con otras medidas no alcanza. Y hay hechos que son objetivos y son muy claros que cualquiera, sin ser economista y sin ser empresario, lo puede corroborar. Cuando atravesamos las fronteras de nuestro país y vemos que cualquier bien que nosotros compremos afuera es más barato que en Argentina, es un síntoma claro de que estamos ante un atraso cambiario. Y esto genera muchas consecuencias, digamos, porque cuando hablamos de competitividad, hablamos de competitividad sistémica, en donde muchos factores influyen en ella y en donde todos y cada uno de ellos tienen que estar alineados para realmente poder ser competitivos. Y para eso, entre otras cosas, es necesario tener un buen clima de negocios para de alguna manera fomentar la inversión, que la inversión permita incorporar tecnología como uno de los elementos más genuinos a la hora de generar mayor competitividad, pero para eso tiene que haber ese clima amigable de negocios del que yo recién les hablaba, tiene que haber previsibilidad, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber reglas de juego claras, estables en el tiempo, que se cumplan, y toda una serie de cuestiones que hacen de que realmente se cree un clima propicio para que existan inversiones. Y también el Estado en ese sentido tiene que comprometerse a generar las condiciones, no solamente en economía, sino en la creación de la infraestructura básica para que cuando llegue el verano, que sabemos que en el verano hace calor y en el invierno hace frío, no tengamos problemas de falta de gas en el invierno y de falta de energía en el verano. Mientras que el mundo va a ser así, o sea que en el verano va a seguir haciendo calor y en el invierno va a seguir haciendo frío, lamentablemente, o no, pero va a ser así. Nosotros desde la entidad que yo represento, desde la Unión Industrial, consideramos que hay cuestiones que tienen que ver con factores endógenos que hacen a la mejora de la competitividad. Desde la decisión de incorporar tecnología hasta procesos que tienen que ver con la capacitación, con normas de calidad para certificar con los productos que se fabrican, normas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con una serie de cuestiones que realmente hacen a estas cuestiones. Si bien lo nuestro es una entidad gremial empresaria, creemos que no solamente debemos detenernos en aquellas cuestiones que si bien las vamos a seguir planteando, que es la actividad gremial específica, pero sí trabajar en esos aspectos que a las empresas y a las industrias le ayudan a mejorar de manera genuina su competitividad. Obviamente que vamos a seguir planteando todos aquellos aspectos que tienen que ver con la actividad gremial y que realmente hoy afectan nuestra actividad. Entonces, yo para ir haciendo un resumen, en primer lugar, como les decía al principio, si me preguntan cuál es el modelo industrial que uno puede ver para los próximos años, no puede existir un modelo industrial exitoso si además no tiene sustentabilidad social. El hombre en el centro de ese. Pero
También acá hay que añadir algunos aspectos que me parece que son fundamentales. Mucho se habla del agregado de valor a la economía, y de hecho que tiene una importancia fundamental, pero también existe ese concepto del agregado de valor del producto hacia adelante o hacia la parte final. Y yo creo que hay que trabajar en aspectos que tienen que ver con el agregado de valor previo al producto. Y si nosotros analizamos lo que ha pasado en los últimos años en Argentina, si bien el grueso de nuestras exportaciones es un producto de bajo valor agregado después de producido, pero tiene un altísimo valor agregado antes de ese proceso, ya sea en todo lo que es la genética de las semillas, en el uso de agroquímicos, en todo lo que tenga que ver con sectores indirectos vinculados a ello que realmente han tenido un crecimiento importante. O sea, no digo que no sea importante que haya otro valor agregado, pero no dejemos de lado también ese valor agregado, porque permite duplicar o triplicar la producción, que después también tenemos que trabajar para agregarle valor a eso. Y en ese sentido, como modelo industrial, hay otra cuestión que para mí es de fundamental importancia y que tiene que ver con los procesos de integración regional. Yo recién ponía el ejemplo de Canadá, pero hay muchos otros ejemplos, como lo que pasa en Italia, en donde en zonas productoras de un determinado bien o producto, no solamente se ha fortalecido y reconocido por el producto en sí mismo, sino por todo el entorno y la cantidad de fábricas para producir bienes, para producir ese bien. Por ejemplo, en la zona de la Emilia Romagna, donde se fabrica, bueno, acá el amigo conoce mejor que yo, pero donde se fabrican el prosciutto de Parma, los quesos y demás, ya hoy es más importante la fábrica de equipamientos para producir esos bienes y que exportan al mundo que los mismos productos alimenticios. Digo, nosotros en Córdoba, cuando analizamos la importancia que tiene el sector alimenticio, vemos que el equipamiento necesario para producir leche o para elaborar leche o para producir carnes en los frigoríficos u otro tipo de cosas, es muy poco, no digo que no se fabrique, pero es muy poco lo que se hace en el país. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre estas cuestiones, en donde otro ejemplo muy claro es lo que pasa en la zona de Carrara con el mármol y donde todo el mundo conoce como el mármol de Carrara. Y en realidad, en Carrara, si bien es cierto que se sigue produciendo mármol, pero en realidad en Carrara lo que se produce son máquinas para procesar el mármol. Entonces me parece que esas son las cuestiones que debemos plantearlas como política de Estado, ministro, como para realmente desarrollar. Y además, cuando hablamos de la integración regional, vemos que tenemos en Córdoba zonas muy poco productivas, que yo diría, en algunos casos, hasta un estado de abandono con un enorme potencial de crecimiento. El norte de Córdoba, por ejemplo, donde por ahí se podrían hacer muchísimas cosas. A mí hace poco me tocó acompañar al anterior gobernador a la zona de Sinaloa, en México, y que bien Sinaloa es conocido por la cebrina, pero en realidad nosotros fuimos a acompañar a los fabricantes de maquinaria agrícola. El estado de Sinaloa en México es el principal productor de tomates del mundo. En esa región se exportan tomates, bueno, están mercados en Estados Unidos, obviamente, por la cercanía geográfica, pero se exportan tomates a todo el mundo. El clima es muy similar
al clima de Cruz del Eje, de Quilino y de la zona que tenemos norte de Córdoba, en donde se han incorporado tecnologías por boteo y demás, y realmente un compromiso firme por parte del Estado en generar las condiciones y crear la infraestructura necesaria para que eso pueda ser posible. Y bueno, y para eso es necesario que nos pongamos de acuerdo entre el sector público y el sector privado. Y yo digo siempre que lamentablemente en este país en los últimos tiempos vivimos un estado casi permanente de crispación, no debiera ser así. Que tengamos distintos puntos de vista y que tengamos visiones diferentes es normal y hasta es saludable. El problema es que tenemos que entender que los que no piensan igual que nosotros no son enemigos, ni siquiera adversarios. Son gente que tienen una visión distinta que tenemos que lograr construir esos consensos para que a través de esos consensos realmente podamos llevar adelante todas estas cuestiones que realmente pueden generar un desarrollo económico y social importante. Y ahí yo quiero, ya me fui un poco de tiempo, la verdad, pero bueno, me vas a disculpar. Quiero detenerme en un aspecto que para mí es un aspecto central en todo esto, que es el rol del empresario en este contexto, en donde si no asumimos que la actividad empresaria es una actividad de riesgo y como tal debemos asumir y no pretender vivir a la sombra del Estado, lamentablemente no vamos a poder construir una sociedad madura y una sociedad seria. Pero además, el rol social que cumple el empresario en la generación de empleo y de riqueza, donde no está mal que apunte a obtener utilidades, es más, es la razón de ser. Realmente no tenemos una actividad que sea rentable, que sea que podamos obtener utilidades, no sirve, está bien. Pero me parece que hay una cuestión que no es exclusiva de los empresarios y que atraviesa la sociedad de manera transversal, que es la recuperación de la ética empresaria. Y cuando analizamos la reacción del empresario ante el entorno, precisamente no es un justificativo el entorno que tenga el empresario, sino la forma de que éste reacciona ante ese entorno negativo. Entonces me parece que hoy es una cuestión central, que obviamente hay que trabajar en todos los niveles de la sociedad. La educación como una cuestión fundamental para ir mejorando los niveles de inclusión social, pero por lo menos desde el sector empresario plantear esta cuestión que es fundamental. También comprometernos, porque seguramente que si cada uno nos quedamos en nuestras empresas viendo cómo podemos solucionar el día a día, que lo tenemos y son muchos los problemas, pero si no asumimos ese compromiso realmente que hoy el país requiere de esta clase empresaria, de esta dirigencia empresaria, muy difícilmente podamos lograr esos cambios. Hay países vecinos, caso Chile, que los cambios estructurales que se han logrado en los últimos 20 o 30 años, el rol que jugó la dirigencia empresaria fue protagónico. Y cuando digo esto, no estoy diciendo de una participación del sector empresario en función de un beneficio sectorial, si no nos sirve. Precisamente pensando
en esa visión del conjunto, en lograr combatir la pobreza, en lograr tener una mayor inclusión social, en realmente tener una sociedad madura y desarrollada. Si no, como empresarios vamos a terminar siendo víctimas de la inseguridad, de el deterioro que hoy está teniendo nuestra sociedad también, y realmente por eso yo insisto en esa visión que tiene que ver con la recuperación de valores, con establecer políticas que ayuden a lograr acuerdos públicos y privados en donde exista esa sinergia entre el Estado y las empresas, en poder trabajar en un mejor proceso educativo, en donde si esas condiciones se dan, seguramente vamos a tener una mayor inserción de esa gente. Me parece que es una cuestión clara. Bueno, me he pasado en el tiempo, estimado Eduardo. La verdad que quiero agradecerles su atención y bueno, y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias por escuchar. Ahora se toca conmigo. Muchísimas gracias a tus palabras, Hércules, y muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la metodología? Ahora el orador tiene derecho a comer. Según como hable, lo que le damos de comer, obviamente. Se ha ganado. La idea es que en cada mesa se intercambie sobre lo que expresó el orador, ¿no? O sea, que cada mesa sea un fermento a partir de, digamos, el discurso que en este caso Hércules ha dado con tanta probidad. Quiero también hacerles notar que en esta reunión hay militares, hay abogados, hay hombres del fuero penal, hay hombres empresarios, jóvenes profesionales, jóvenes empresarios, ¿no? Está el ministro de Industria, para que tome nota, él me dijo que lo iba a controlar lo que decía él. Está el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, que controla la justicia, el secretario de Industria, el director de Cultura del Instituto de Cultura Italiana, reciente y flamante venido a Argentina, está adaptando a Córdoba, el decano de Ciencias Exactas, la Cámara de Metalurgia nos ha mandado el que maneja el dinero, el tesorero, el señor ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que este es un público heterogéneo, en el cual, esto es lo rico, ¿no? En el cual podamos intercambiar y pensar realmente si este país no se merece un proyecto de desarrollo, un plan de desarrollo. No tenemos un plan de desarrollo. Y yo quiero dejar esa inquietud para dejarlos comer, intercambiar, que hable y después vamos a hacerle las preguntas al orador, ¿ok? Esa es la metodología, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias.